Buenos días para todos los presentes. Nuestra investigación está titulada como Desempeño neuropsicológico en pruebas de funciones ejecutivas en pacientes seropositivo para VIH sintomáticos y asintomáticos de la ciudad de Bogotá. Nosotras venimos de la Fundación Universitaria del Área Andina, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en Bogotá, Colombia. Hacemos parte de la Facultad de Psicología. Y para nosotros es un honor hacer parte de este Congreso Iberoamericano de Salud Mental. Hablo de nosotros porque estoy en representación de mi grupo de trabajo del proyecto. Mi nombre es Giselle Camila Martínez Suárez. Estoy cursando 10º semestre, al igual que mis compañeras Jennifer Paola Urrego y Alejandra Jiménez, quienes también están cursando 10º semestre de Psicología. Y me han acompañado en el proceso de la investigación como autores, además del profesor Jorge Moreno, quien es el neuropsicólogo que ha sido el tutor de todo nuestro proyecto y ha estado también como autor en el mismo. De acuerdo a ello, entonces procedemos a hacer la presentación. Bueno, de acuerdo a lo que decía anteriormente, entonces vamos a iniciar con la pregunta problema, que es la base de toda la investigación, es la pregunta que queremos resolver a medida que se va desarrollando como tal el proyecto. Entonces esta pregunta es si existen diferencias en el desempeño neuropsicológico en pruebas de funciones ejecutivas en pacientes que viven con VIH sintomáticos y asintomáticos. ¿Qué pasa con ello? Aunque se ha comprobado realmente a lo largo de los años y en el transcurrir de los procesos y de los estudios científicos del VIH, se ha comprobado que este puede infectar directamente el sistema nervioso central. Además de ello, se ha estudiado de dónde proviene esta infección, como la naturaleza de la misma, su cronología, cómo se desarrolla, sus mecanismos neuropatológicos y sus manifestaciones clínicas. Pero, a pesar de ello, de los estudios que se han hecho del VIH, lo último, que es manifestaciones clínicas, todavía es bastante limitado los estudios. ¿Y qué queremos o qué pretendemos con nuestra investigación? Poder agrandar un poco esa investigación científica de lo que es las manifestaciones clínicas que tienen estas infecciones en el sistema nervioso central. Claro está, provocadas netamente por el VIH o virus de inmunodeficiencia humana. Bueno, de esta manera, más o menos en los años de 1988, se empezó a estudiar este tema que mencionaba anteriormente y se sabe que el VIH, como primera medida, entra al sistema nervioso central. ¿Qué sucede? Aquí entra el virus y lo que hace es invadir las distintas células que componen el sistema nervioso central, y esto que produce lesiones en el tejido neural. ¿Qué producen estas lesiones en el tejido neural? Que hayan distintos cambios netamente cognitivos. Entonces, al haber esta derivación de cambios, ya se habla netamente de manifestaciones clínicas, y es allí donde entramos nosotros a evaluar y a estudiar qué pasa con las personas que tienen VIH. Claro está, fase 1 y fase 2, que es las fases donde se puede ver este tipo de afectaciones neuronales y directamente de carácter cognitivo. Posteriormente, para brindarles una mayor apertura a digamos lo que queremos y el objetivo que queremos cumplir a lo largo de esta investigación, les voy a decir de qué se trata tanto el objetivo general como nuestros objetivos específicos. El objetivo general es describir el desempeño neuropsicológico en pruebas de funciones ejecutivas en pacientes seropositivos para VIH sintomáticos y asintomáticos de la ciudad de Bogotá. Como objetivos específicos a lo largo del estudio tenemos 3. El primero es determinar el perfil neuropsicológico de funciones ejecutivas en pacientes seropositivos para VIH sintomáticos. Es muy importante determinar este perfil neuropsicológico porque nos va a permitir poder indagar en esas partes o en esas falencias que notamos a partir de este perfil, y de acuerdo a ello pues realizar las pruebas pertinentes y revisar los resultados y poder hacer una descripción del mismo. Como segunda medida, tenemos determinar el perfil neuropsicológico de funciones ejecutivas en pacientes seropositivos para VIH asintomáticos. Si se dan cuenta, similar al anterior, la única diferencia es que los pacientes son asintomáticos, entonces necesitamos revisar tanto el perfil
de los pacientes sintomáticos como el perfil neuropsicológico de los pacientes asintomáticos, y de allí poder hacer diferencias y poder estudiar toda la parte y el método clínico que llevan cada uno de ellos. Como tercera medida o como tercer objetivo tenemos comparar las diferencias en el desempeño de las funciones ejecutivas entre los dos grupos de pacientes seropositivos. Como les decía anteriormente, como en nuestra investigación nos fijamos como tal en los pacientes sintomáticos y asintomáticos, necesitábamos saber las diferencias clínicas y neuropsicológicas que hay entre los dos, y al igual que eso, las cosas que comparten, porque digamos que a lo largo del estudio nos puede demostrar que pueden haber cosas que comparten, aunque el virus se haya expuesto de manera diferente. Entonces es muy importante hacer este tipo de diferenciación para obtener mayores resultados y que la descripción sea más amplia a nivel clínico y neuropsicológico. Bueno, seguido al anterior, les voy a explicar un poco de dónde proviene esta investigación, por qué el interés de hacer esta investigación, y digamos que para caracterizarlo les voy a explicar de qué se trata el planteamiento del problema. Bueno, cuando una persona es infectada por VIH, comienza a presentar un cuadro de debilitamiento del sistema inmunológico, lo que implica que el curso de la enfermedad se prolongue por muchísimo tiempo, porque al afectar el sistema inmunológico, digamos que de manera primordial, lo que hace es alargar por años el virus, o que el virus se encuentre vivo por mucho tiempo. ¿Y qué implica esto? Que afecte paralela y progresivamente al sistema nervioso central de manera específica. Es en esta área, o es esta área la que mayormente afecta el virus cuando entra al cuerpo del ser humano. ¿Qué pasa? Los estudios que se han hecho de esta problemática, o digamos que del desarrollo del transcurso de este virus, se han preocupado es por investigar más que todo la parte digamos que de daño cerebral, pero lo que tiene que ver con áreas basales y subcorticales. Pero muy pocas veces se ha encontrado en los estudios que tengan el interés de identificar qué consecuencias produce este virus en el sistema nervioso central y de la misma manera en las funciones ejecutivas. O digamos que una enfermedad en las funciones ejecutivas como tal. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Suponemos un ejemplo: memoria de trabajo, todo lo que tiene que ver con planeación, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. Entonces, debido a esto, vimos la necesidad de poder hacer este tipo de estudios y poder indagar como tal y de manera central en la memoria de trabajo y qué consecuencias este virus trae para este tipo de funciones ejecutivas. No solo la memoria de trabajo, como lo decía anteriormente, sino todas las partes o todas las funciones cognitivas que tienen que ver con la parte netamente de funcionalidad. Entonces, ¿de qué manera la persona o el paciente que está afectado con VIH se ha afectado en su funcionalidad cognitiva con temas atencionales, de memoria, etcétera? De allí se desprende la necesidad de realizar, digamos que estos estudios científicos e investigaciones científicas que permitan contribuir a desarrollar esa teoría científica de este tipo de fenómenos, y no solo a nivel teórico, sino también a nivel funcional y empírico. Por eso, digamos que esta investigación tiene esa característica de investigación cuantitativa de manera central, porque queremos, digamos que demostrar qué consecuencias puede haber en las funciones ejecutivas, en las diferentes funciones ejecutivas que hay a nivel cerebral, o si pasa algo, si no pasa, y hacer la respuesta a esta hipótesis y a todo el desarrollo y pues ejecución del mismo. Además, tener en cuenta todo lo que tiene que ver con programas de intervención actuales, la prevención que tienen los pacientes seropositivos, porque digamos que en mayor proporción la teoría nos habla, o las investigaciones nos hablan que estos pacientes seropositivos terminan con alteraciones neuropsicológicas que disminuyen su calidad de vida. Esto implica, al disminuir su calidad de vida, hablándolo en términos cognitivos, implica que
que se altere la toma de decisiones. Entonces, realmente es muy importante hacer este estudio y allí nos basamos para hacer todo el planteamiento del mismo y la problemática que es, digamos que bastante amplia, de acuerdo a la cantidad de personas que en este momento, digamos que en medida poblacional tienen el virus y están en fase 1 y fase 2, que es donde más se encuentra presente este tipo de digamos que alteraciones. Entonces es muy importante desarrollar y poder investigar este tipo de problemática y de la misma manera que se tenga en cuenta a nivel clínico y en todo el proceso terapéutico que tienen los pacientes VIH positivos. Continuando con lo anteriormente dicho, pasamos a la justificación. Claro está que va directamente relacionada a la explicación que daba anteriormente en cuanto a al planteamiento del problema como tal y a la pregunta problema que hicimos inicialmente, la cual expliqué, donde abordo diferentes características y descripciones que tuvimos en cuenta para desarrollar este estudio y la importancia que tiene el mismo. Entonces, para continuar con la justificación, es importante resaltar y tener en cuenta que el VIH es una problemática de salud pública no solo a nivel de nuestro país, Colombia, como les decía anteriormente, sino a nivel mundial. Porque a nivel mundial hay un estimado de 36.7 millones de personas infectadas con el mismo. Mientras tanto, en nuestro país, el informe de cuentas de alto costo del Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia en el año 2017, que es una de las, digamos que de los índices actuales y los estudios actuales que se han hecho, hubo una prevalencia de 82.856 casos y una incidencia de 9.399 de casos nuevos. Lo que significa que esta afectación y este virus ha tenido una propagación alta, no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, digamos que esta parte es muy importante investigarla, estudiarla, no solo porque nos compete, digamos, a nosotros como colombianos, sino también es un problema de salud pública mundial. Y lo que es aún, digamos que, y lo que lo justifica aún más este tipo de estudios es la afectación neuropsicológica relacionada directamente a la infección por VIH y todas las alteraciones cognitivas, motoras y conductuales que la misma implica en el ser o en el paciente, ¿no? Entonces, toda esta parte fue lo que tuvimos en cuenta para poder desarrollar nuestro estudio y poder aportar, digamos que más a la parte teórica, científica y práctica de lo que tiene que ver con todo este método clínico que se deriva del VIH a nivel neuropsicológico y a nivel de las afectaciones como tal en las funciones ejecutivas, que es lo que hacemos de manera central y que vemos la falencia a nivel investigativo. Bueno, como siguiente parte les voy a explicar, digamos que de manera conceptual y de manera central, la teoría más importante que tuvimos en cuenta a lo largo del proyecto, o digamos que de manera más específica, el marco teórico. Entonces, como primera medida, tenemos que saber la definición del VIH. El VIH es conocido como el virus de inmunodeficiencia humana. Sardiñas 2010 nos los ejemplifica o nos lo explica o nos lo define como un retrovirus proveniente de la familia de los lentivirus. Específicamente, este virus hace parte del ARN con envoltura. Cada partícula del mismo tiene 2 copias completas de su genoma en ARN. Entonces es doblemente, digamos que su carga de ARN es doble. Dentro de las características principales está la parte biológica, es el componente de retrotranscripción a través de la enzima de retrotranscriptasa. ¿Qué pasa? Esta enzima permite sintetizar el ADN a partir del ARN. Entonces, este mecanismo, digamos que es un mecanismo que conecta al ADN y al ARN en el caso de este virus y hace esta conexión o este mecanismo hace que, digamos que se cree la parte patógeno viral, transformando de esta manera el genoma del ADN que logra integrar los genes de las células infectadas.
Digamos que esta explicación la encontramos por parte del autor Delgado 2011, donde no solo nos explica, digamos, la definición como tal del virus, sino también cómo se desarrolla y qué hace que este virus sea totalmente patógeno viral. Continuando con ello, las características principales del VIH es infectar, claro está, digamos que la primera función de un virus, como es infectar, de esta manera replicarse y destruir una amplia variedad de células humanas del sistema inmunológico, lo que permite o lo que hace que este virus, digamos que afecte de manera prevalente el sistema inmunológico y de la misma manera afecta el sistema nervioso central y las áreas cognitivas. Específicamente, todo está, digamos que en comunicación y todo está entrelazado, y desde que el sistema inmunológico se debilite empieza a haber fallas en los otros sistemas, especialmente en qué parte como tal del sistema inmunológico. Entonces ellos afectan lo que es los linfocitos TDCD4, los cuales pues están presentes en los monocitos y macrófagos, así como en las microglías del sistema nervioso central. Esta explicación también nos la da Sardiñas 2010. ¿Qué pasa? Entonces, digamos que al afectar las microglías es cuando entra en afectación o se conecta directamente a afectar el sistema nervioso central. Entonces, toda esta caracterización nos permite saber en qué parte o qué áreas son las que afecta desde el momento en que se entra el virus al ser, y todo el desarrollo que tiene desde el momento en que entra en el sistema inmunológico y afecta las microglías, los monocitos, los macrófagos, y de la misma manera afecta el sistema nervioso central, y al ser afectado el SNC se afecta directamente las áreas cerebrales. Bueno, además de ello encontramos pues la clasificación del virus. La clasificación del virus se divide en dos tipos, está VIH-1 y VIH de tipo 2. ¿Qué pasa? El primero de ellos, que es el VIH-1, es el que más se ha extendido a nivel mundial, ha sido responsable de pandemias mundiales, digamos que por su amplia carga viral, y digamos es el que más ha traído consecuencias a nivel de salud pública, ¿no? El VIH tipo 1. ¿Qué pasa con el VIH tipo 2? Ese lo encontramos con mayor frecuencia en África Occidental, pero es mucho menos patogénico y transmisible que el VIH-1. Por eso mismo, digamos que el VIH tipo 2 no es tan fuerte o no es tan invasivo como lo es el VIH tipo 1, y no causa el mismo problema prevalente de salud pública a nivel mundial por el tema de extensión y por el tema de replicarse, porque el VIH tipo 1 se replica más abundantemente que el VIH tipo 2. Entonces este tipo de clasificación es importante tenerla en cuenta para poder saber más, digamos que el génesis del virus y cómo se comporta y cómo se desarrolla en el ser, y qué afectaciones produce y qué diferencias hay entre el mismo, entre haya un contagio de VIH tipo 1 a que haya un contagio de VIH tipo 2. Allí ya cambia totalmente toda la parte clínica de afectación, de extensión, etc. Como tal, la segunda fase o la fase crónica se caracteriza especialmente porque no presenta realmente o no desarrolla manifestaciones clínicas del VIH. Es decir, no hay sintomatología asociadas al VIH de manera clínica que se puedan evidenciar, lo que implica que cuando el paciente está en esta fase crónica se convierte en un paciente asintomático. En la fase primaria, en la fase que vimos anteriormente, el paciente es sintomático porque luego de 2 a 4 semanas empieza a haber esa replicación viral y esas manifestaciones clínicas que producen esa replicación viral, mientras que en esta parte de fase crónica el paciente no tiene ningún tipo de manifestación clínica, y por ello es que se denomina la diferencia entre pacientes sintomáticos y pacientes asintomáticos, porque digamos que es distinto el proceso como tal de la infección, o es llamado también latencia clínica. Digamos que a pesar
en este caso como tal, a pesar de que se hayan hecho exámenes clínicos, digamos el paciente se hace exámenes clínicos por alguna razón, un examen de sangre, un conteo de linfocitos, etcétera, puede salir en el examen clínico que es positivo para VIH, pero no lo va a notar o no se va a manifestar de manera clínica, ya que se encuentra, digamos que en este caso que se encuentre en la fase crónica. Entonces, aunque se evidencie de manera, digamos que se demuestre como tal en un examen clínico, no va a tener manifestaciones físicas del virus como tal. Cuando se encuentra, claro está, en esta fase crónica. Es importante tener en cuenta que la infección sintomática, es decir, la infección primaria que hablábamos de, digamos que de primeras, sucede antes de la latencia. Claro está, sucede antes de la fase crónica. ¿Y qué pasa? La fase crónica se puede caracterizar debido a la actividad viral y el equilibrio que hay entre la destrucción y producción de linfocitos TS4. Bueno, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, aquí a este lado van a visualizar una tabla. ¿Qué pasa con esta tabla? Nos muestra la clasificación del conteo de linfocitos de TCD4 por milímetro de sangre. ¿Qué pasa? Esta tabla, como lo pueden evidenciar, está dividida por 3 fases. Anteriormente les comentaba que el virus digamos que sus fases de infección está dividido en 2, que es la fase inicial y la fase crónica. Pero en esta tabla se hace una diferenciación de 3 fases para poder, digamos que mostrar de manera más extensa qué pasa desde un inicio, que el virus entra como tal en el sistema, hasta el final, qué sucede de acuerdo al milímetro de sangre, qué sucede con los linfocitos TSD4. Entonces aquí lo podemos ver de manera ejemplificada. Ahora, luego de como tal de dar un abrebocas o digamos que una explicación muy específica de los temas centrales del marco teórico, vamos a continuar con la metodología. Como les decía inicialmente, nuestra investigación es de corte cuantitativo, totalmente, digamos que empírica y experimental. La descripción del mismo es descriptiva y comparativa, de acuerdo a que tenemos que desarrollar toda la hipótesis, todo el planteamiento y describir las fases, describir los procesos, y comparativo debido a que estamos comparando a los pacientes, tanto sintomáticos como asintomáticos, claro está, con VIH positivo. El enfoque es empírico-analítico, nuestra descripción es netamente cuantitativa. Digamos que las técnicas e instrumentos que tuvimos en cuenta es el análisis cuantitativo que se desprende del corte de la investigación. ¿Cómo se va a hacer esta descripción de corte cuantitativo? Realizamos una entrevista estructurada que contiene la información demográfica del paciente, antecedentes médicos, datos de su contexto social y familiar. Entonces, todos estos datos nos permiten a nosotros hacer un acercamiento a lo que tiene que ver con la parte biopsicosocial del paciente de manera general. Además de esto, hicimos un consentimiento informado para que, digamos que los pacientes que nos colaboran en las pruebas o nos colaboran en la investigación lo puedan firmar y puedan avalar todo el proceso que se les hace, todo el proceso de pruebas. Además de que, digamos que en este tema como tal del VIH, por temas socioculturales, los pacientes no les gusta mucho que se dé a conocer sus nombres, sus datos, porque es un tema de bastante controversia, es un tema muy sensible. Entonces cuidamos esa parte del consentimiento informado y explicamos allí netamente que es totalmente anónimo, para darles a ellos como un poco de tranquilidad en cuanto a los procesos y la metodología que tenemos en cuenta. Además de esto, desarrollamos a los pacientes diferentes pruebas de funciones ejecutivas que nos permiten hacer todo ese análisis cuantitativo que nos va a dar como resultado poder dar respuesta a nuestra hipótesis y dar respuesta a la comparación entre pacientes sintomáticos y asintomáticos y cómo se da este método clínico. Dentro de estas pruebas de funciones ejecutivas encontramos la batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales, encontramos la prueba de fluidez verbal, dígitos de orden inverso
y progresivo, inverso y progresivo, se aplican las dos, símbolo dígito, copia de figura de Rey, la prueba TMT, la prueba de Wisconsin y tarea de Scrub. Estas pruebas se tuvieron en cuenta o se tomaron porque son las pruebas mayormente reconocidas para evaluar las funciones ejecutivas, todo lo que tiene que ver con memoria de trabajo, atención, etcétera. Entonces, toda esta parte cognitiva, lo que hace estas pruebas es que nos permite poderla evaluar y poder centrar el estudio y los resultados como tal en qué sucede con las funciones ejecutivas cuando entra el virus al sistema nervioso central y qué impacto tiene a nivel neuropsicológico. En cuanto al impacto social que tiene nuestro proyecto, digamos que es tanto a nivel académico como a nivel poblacional, pues puede tener impacto en la calidad de vida de la población, más digamos que presente en los pacientes con VIH, ya que este tipo de investigaciones implica que la promoción y la prevención de la enfermedad se puedan, digamos que ampliar y desarrollar en otras partes y poder tener en cuenta la importancia que pueda tener las lesiones del sistema nervioso central en áreas prefrontales y los cambios fisiológicos a corto y largo plazo de las mismas. Además de ello, pues como universidad o plantel educativo, este proyecto es acompañado del semillero de neurociencias y neuropsicología de la universidad, lo que hace que este artículo posesione aún más el semillero. Esta participación activa también lo haga, y que este tipo de artículos van como tal a la bibliografía de la universidad. En cuanto a los análisis de los resultados, aquí hay digamos que una pequeña observación. Nuestra investigación todavía se encuentra, digamos que en la última fase. Estamos haciéndole las pruebas a los últimos pacientes para completar, digamos que la medida poblacional que nos pusimos en los objetivos. Pero este ha sido el promedio de los percentiles de los resultados de las pruebas aplicadas hasta ahora. Ahí vemos la lista de las diferentes pruebas y han sido resultados óptimos, han sido resultados beneficiosos, lo que quiere decir que la parte o digamos que los participantes a nivel cognitivo están en condiciones óptimas. Estos son los resultados y percentiles que nos han arrojado la cantidad de participantes que hemos como tal que han participado en la investigación. Aún falta, entonces digamos que estamos en esa fase de terminación, pero claro está, queríamos dar a conocer nuestro proyecto, la importancia del mismo, y de parte de todos los autores de nuestro proyecto y de parte mía, muchas gracias por permitirnos hacer parte del congreso, por permitirnos exponer nuestro artículo, y esperamos sea de su agrado. Muchísimas gracias.